El día de ahora vamos a ver el tema de temperatura. Siempre voy a dejar espacio para que ustedes hagan preguntas por si tienen de ejercicios o sobre la teoría y las pueden hacer mediante el chat o por el micrófono. Entonces vamos a comenzar. Vaya. Temperatura. La temperatura de un cuerpo es la cantidad de energía interna que posee. Esta energía interna es debido a la suma de las energías cinéticas de las partículas del cuerpo, las cuales están siempre en movimiento. La temperatura se origina en las ideas cualitativas de caliente y de frío. La percibimos mediante el sentido del tacto y este nos indica si un cuerpo caliente tiene una temperatura alta y un frío una temperatura baja. Puede ser medida con un termómetro. El concepto de temperatura es bastante utilizado porque modifica las propiedades de la materia, por lo que no puede pasar este hecho desapercibido. Mientras más calor se le suministre a un cuerpo, mayor será su temperatura. Mientras menos cantidad de materia tenga un cuerpo, menos partículas tiene y la temperatura va a ser mayor. Cuando decimos que un cuerpo está frío es porque la temperatura del cuerpo es menor que la nuestra. Un cuerpo está caliente cuando la temperatura del cuerpo es mayor que la nuestra. Efectos del calor sobre los cuerpos. Cuando damos calor a un cuerpo, variamos su temperatura y por tanto variamos su tamaño o su estado. Los efectos que producen son dilatación, que es el aumento de volumen de un cuerpo, debido a que al calentarlo las partículas que lo componen se mueven más rápido y ocupan más espacio. La dilatación depende de la naturaleza y el estado de las sustancias. Si son sólidos, se dilatan menos porque sus partículas están más estrechamente unidas. Se usan juntas la de dilatación para evitar que se deformen. En los líquidos, las partículas están menos unidas entre sí y se dilatan más. Por ejemplo, el mercurio de un termómetro sube porque se dilata. Ahora, con la contracción es la disminución de volumen de un cuerpo, debido a que al enfriarlo, las partículas que lo componen se mueven más despacio y ocupan menos espacio. También están los cambios de estado. Las sustancias pueden existir en tres estados que ya sabemos, que son sólido, líquido y gaseoso. El cambio de estado es la modificación en la forma en que se disponen las partículas de una sustancia. Los cambios de estado pueden ser progresivos y regresivos. Los progresivos son los que se producen suministrando calor y los regresivos se producen desprendiendo calor. Temperatura y equilibrio térmico. La ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica se basa en la observación y en su comprobación experimental. El término se puede entender al definir dos conceptos, contacto térmico y equilibrio térmico. Los conceptos de equilibrio térmico y contacto térmico se resumen en la ley cero de la termodinámica. Si los objetos A y B están separados en equilibrio térmico con un tercer objeto C, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí. Se define la temperatura como una propiedad termodinámica. Si un cuerpo se encuentra en equilibrio térmico con otros cuerpos, dos cuerpos A y B en equilibrio térmico, es decir que van a tener la misma temperatura. O sea que la temperatura del cuerpo A va a ser la misma que la temperatura del cuerpo B. Podemos concluir que los sistemas que alcanzan un estado de equilibrio térmico no afectan ningún cambio en sus propiedades termodinámicas a lo largo del tiempo. Medición de la temperatura. El estudio de la física no tendría sentido si no se realizan mediciones para explicar los diferentes fenómenos naturales que le competen. En este caso, al estudiar la temática de la medición de la temperatura, se hace referencia a lo que es la termometría, que es la rama de la termodinámica encargada del estudio de la temperatura y por ende de la medición de la misma. El termómetro es el sistema indicador del equilibrio térmico entre él y todos los sistemas restantes. La lectura de este es la lectura de todos los sistemas en equilibrio con él. La termometría se vale del cambio de algunas propiedades físicas de las sustancias a consecuencia del cambio de su temperatura. Estas propiedades son conocidas como propiedades termométricas. Las propiedades termométricas. Los cambios de estas propiedades son aprovechadas para determinar su temperatura por medio de un instrumento muy conocido
denominado termómetro. El termómetro es un dispositivo cuyo objetivo es hacer evidente alguna propiedad física de una sustancia o sistema que cambia a medida varía la temperatura, y este cambio va a ser directamente proporcional al cambio de la temperatura. Es por ello que las propiedades termométricas son utilizadas como base principal del termómetro. Algunas de estas propiedades se listan a continuación, que son el volumen de un líquido, las dimensiones de un sólido, la presión de un gas a volumen constante, el volumen de un gas que se da a presión constante, la resistencia eléctrica de un conductor y el calor de un objeto. Las escalas de temperatura son la Celsius, la Fahrenheit y el Kelvin. Son tres escalas termométricas principalmente para representar numéricamente los cambios de temperatura. Los nombres de estas escalas son en honor a quienes crearon dichas escalas, que se describen a continuación. Tenemos la escala Celsius. Esta escala fue creada por el científico Andrés Celsius, quien tomó como puntos de referencia el de fusión del hielo, que es a 0 grados, y la ebullición del agua, que es a 100 grados. A partir de la asignación del valor 0 y 100, estableció el grado centígrado o grado Celsius, que representa 1 sobre 100 de la escala establecida entre ambos valores. Ahora, la escala Fahrenheit fue propuesta por Daniel Gabriel Fahrenheit, y esta escala difiere en los valores establecidos como punto inicial y final en la escala de Celsius. Y los nuevos valores son 32 grados Fahrenheit, que equivalen a los 0 grados Celsius, y los 212 grados Fahrenheit, que equivalen a los 100 grados Celsius. Los valores de temperatura se representan con el símbolo grado y una F. La escala Kelvin, que fue creada por Lord Kelvin, quien consideró que el tamaño de los grados es el mismo que en la escala Celsius, pero el cero de la escala de él se fija en 273.15 Kelvin. Esto significa que la escala en Kelvin va a iniciar en 273.15. Eso va a ser equivalente a los 0 grados Celsius, y los 373.15 Kelvin van a ser correspondientes a los 100 grados Celsius. Actualmente, esta escala solamente toma un punto de referencia, que es el punto triple del agua. ¿Qué es el punto triple? Es el punto en el que están las tres fases del agua, o sea, se encuentra el sólido, líquido y gas, que se obtienen a una presión de 4.58 milímetros de mercurio y a una temperatura de 0.01 grados Celsius o 273.16 Kelvin. Se define el Kelvin como unidad de temperatura termodinámica como 1 sobre 273.16 del punto triple del agua. Esta referencia no permite que existan valores negativos de temperatura. Ahora, como pueden ver ustedes en esta imagen, está Celsius. Tenemos la escala de Celsius que va de 0 a 100, ya son 100 divisiones, 0, 10, 20, 30, 40 y así hasta 100. Tenemos la escala Fahrenheit, que son 180 divisiones, que comienza en 32 hasta 212, que fue lo que nosotros hablamos anteriormente. Y está la escala de Kelvin, que son 100 divisiones, igual que la Celsius, pero esta comienza en 273 y termina en 373. Ahora, como pueden ver ustedes acá, tenemos la escala Fahrenheit, la escala Celsius y la escala absoluta o Kelvin. Entonces, la escala Fahrenheit empieza con 32, la Celsius 0 y la escala absoluta Kelvin con 273. Entonces, esto es inicialmente. Fahrenheit, 32 grados Fahrenheit son 0 grados Celsius, como les decía, y 273. Y así sucesivamente va a ir aumentando. Más adelante vamos a ver ejercicios para que ustedes puedan convertir, digamos, de Celsius a Kelvin o de Kelvin a Fahrenheit y así, ¿verdad? Ahora bien, para determinar las ecuaciones que permiten transformar de Fahrenheit a Celsius, se puede hacer una comparación gráfica de las escalas. Entonces,
Si se fijan, nosotros aquí tenemos la temperatura en Celsius y aquí tenemos la temperatura en Fahrenheit. Aquí debería estar el 0, ¿verdad? De 0 a 100, que son los grados Celsius, y de 32 a 212, que son los Fahrenheit. Entonces, el gráfico, si ustedes se fijan, es una línea recta, ¿verdad? Por lo que yo les estaba explicando aquí. Ambos, como su escala, por así decirlo, varía, o sea, porque aquí está 0 y aquí 32, pero no quiere decir que no vaya a ser una proporcionalidad directa, ¿verdad? Entonces aquí pueden ver ustedes el gráfico que sí cumple, es una línea recta. Entonces, por ser un gráfico lineal, ¿verdad? Tiene la forma y es igual a mx más b. Entonces, aquí tenemos que y va a ser la temperatura Fahrenheit y x va a ser la temperatura Celsius. Entonces, B va a ser 32, ¿verdad? Que es el dato que está acá. Entonces, para nosotros encontrar la pendiente, sabemos que la ecuación es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces, el valor de y2 sería 212, ¿verdad? Que es el último valor. Y menos y1, que sería 32, que es el primer valor que tenemos acá. Entre x2, que serían 100, menos x1, aquí falta el 0, que sería 0, ¿verdad? Obviamente, porque en Fahrenheit es 32, en Celsius es 0. Entonces, al hacer esta operación, nosotros llegamos que la pendiente es de 1.8, 9 quintos o 1.8, perdón. Entonces, tenemos que la temperatura en Fahrenheit va a ser igual a B, habíamos dicho que son los 32, están acá, más mx. M, que es la pendiente, que son 9 quintos, por x, que sería la temperatura en grados Celsius. Entonces, ya reordenando esto que tenemos nosotros acá, llegamos que la temperatura en Fahrenheit va a ser igual a 9 quintos por la temperatura en Celsius más 32. O la temperatura Fahrenheit va a ser igual a 1.8 por la temperatura grados Celsius más 32. Entonces, ya acá ustedes pueden ver que encontramos nuestra primera ecuación. De esta forma, nosotros podemos convertir grados Celsius a grados Fahrenheit. Ahora, en la ecuación anterior conocida la temperatura Celsius, se permite conocer la temperatura Fahrenheit correspondiente, que era lo que yo les estaba explicando. Ya con esta ecuación que nosotros tenemos, que la encontramos mediante el gráfico, ya nosotros vamos a poder cambiar las temperaturas de Celsius a Fahrenheit. Ahora, la ecuación de conversión de Celsius a Kelvin, que es la que tenemos acá. La temperatura en Kelvin va a ser igual a la temperatura en Celsius más 273.15. Estas ecuaciones ustedes se las tienen que aprender, ¿verdad? Ya están dadas y ustedes ya cuando tienen que hacer los ejercicios solo van a emplear estas ecuaciones. Ahora, la ecuación de conversión de Kelvin a Celsius sería la temperatura en grados Celsius va a ser igual a la temperatura en Kelvin menos los 273.15. Entonces, la ecuación de conversión de Kelvin a Celsius. Vaya, nosotros acá, si se fijan, ya tenemos, si notan, por ejemplo, 298 grados Kelvin y nos pide que lo pasemos a grados Fahrenheit, si ustedes se fijan, no hay, en esto que yo les expliqué, una ecuación directa que pase de Kelvin a Fahrenheit. Entonces, ustedes van a tener que jugar con estas ecuaciones e ir sustituyendo en una y luego en otra para poder encontrar esos valores, ¿verdad? Como por ejemplo aquí. Nosotros sabíamos que la temperatura en Fahrenheit iba a ser igual a 9 quintos de la temperatura en Celsius más 32. Entonces, aquí lo único que nosotros vamos a tener que hacer es que donde nosotros teníamos temperatura Celsius, acá, vamos a tener que sustituir lo que teníamos para encontrar Kelvin, que sería esto de acá.
Entonces, como yo les decía, si a ustedes les dan 298 grados Kelvin, que lo conviertan a grados Fahrenheit, no hay. Entonces, se van primero a la ecuación de los grados Fahrenheit y sabemos que eso va a ser igual a 9 quintos de la temperatura en Celsius más 32. Y como lo que nos dan a nosotros son Kelvin, podemos venir y sustituir en la temperatura en Celsius esta ecuación de acá, o encontrar primero el valor con esta ecuación de los grados Celsius y luego venirla a sustituir en la ecuación de los grados Fahrenheit que ya teníamos. De la figura se puede establecer las siguientes relaciones de proporcionalidad para cualquier temperatura T, ya sea en grados Celsius, grados Fahrenheit y grados Kelvin, y el punto fijo de referencia correspondiente al punto de fusión del hielo, que serían 0 grados Celsius, 32 grados Fahrenheit y 273.15 Kelvin respectivamente. Entonces nos dan estas ecuaciones. Estas son las divisiones que nosotros ya teníamos, que les enseñé en la imagen a ustedes, que eran 100 divisiones para los grados Celsius, 180 para los grados Fahrenheit y 100 para los grados Kelvin. El numerador va a representar los cambios de temperatura en cada escala y el denominador va a indicar el número de divisiones entre los puntos de referencia de cada escala, que era lo que yo les estaba diciendo. Ahora, estas expresiones se ocupan para hacer conversiones de cambios de temperatura o diferencias de temperatura, delta T, en las escalas estudiadas. Entonces, tenemos acá delta T para los grados Celsius entre 100 va a ser igual al delta T de los grados Kelvin entre 100. Entonces, como nosotros aquí podemos ver que los cambios de temperatura para los grados Celsius y los cambios de temperatura para los grados Kelvin van a ser iguales, ¿verdad? Porque aquí ustedes pasan este 100 para acá y se elimina 100 con 100 y nos van a quedar iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si ustedes tienen un delta T Celsius, es lo mismo que tenga delta T en grados Kelvin. Ahora, delta T de los grados Celsius entre 100 va a ser igual al delta T de los grados Fahrenheit entre 180. En este caso sí va a cambiar porque los denominadores son diferentes. Entonces nos quedaría que el delta T de los grados Fahrenheit, este 180 que está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar y nos va a quedar 180 sobre 100 del delta de temperatura para los grados Celsius. Entonces 180 entre 100 es 1.8 y vamos a ver que el delta de temperatura para los grados Fahrenheit va a ser igual a 1.8 por el delta de temperatura de los grados Celsius. Lo mismo queda para los grados Kelvin. ¿Por qué? Por esto que yo les estaba explicando acá. El delta T para los Celsius va a ser igual al delta T para los Kelvin. Entonces, si se fijan, la ecuación 2 y la ecuación 3 es igual. Entonces, las expresiones 1, 2 y 3 se utilizan en la solución de problemas para conversiones directas entre diferencias de temperatura. No sé si hasta acá tienen preguntas. Vale, entonces voy a continuar. Vale, entonces vamos a ver un ejemplo. La temperatura normal del cuerpo humano es de 98.6 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en la escala Celsius? Entonces, vaya, en este ejercicio nos pide que transformemos los 98.6 Fahrenheit en Celsius. Para eso, como yo les dije, vamos a tener que utilizar las ecuaciones que teníamos acá.
nos dan Fahrenheit y nos piden Celsius. Entonces, podríamos ocupar esta que tenemos acá. Entonces, la ecuación que nosotros hemos seleccionado para realizar el ejercicio, la colocamos, que sería la temperatura en grados Celsius va a ser igual a 5/9 por la temperatura en grados Fahrenheit menos 32. Y sustituimos los valores. Entonces nos quedaría que la temperatura en grados Celsius van a ser igual a 5/9 por 98.6, que es la temperatura que nos dan acá, menos 32. Entonces cuando nosotros realicemos esta operación nos va a dar que la temperatura en grados Celsius van a ser 37. Ahora, el ejemplo 2 nos dice, el punto de ebullición del azufre es de 444.5 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en la escala Fahrenheit? Entonces, si se fijan, ahora nos dan Celsius y nos piden Fahrenheit. Entonces, venimos y buscamos una ecuación que cumpla con eso, que sería esta de acá, ¿verdad? Porque nos dan esto y nos están pidiendo eso. Entonces, ya sabiendo qué ecuación, la vamos a colocar y nos quedaría que la temperatura en grados Fahrenheit va a ser igual a 9/5 por la temperatura en grados Celsius más 32. Entonces sustituimos los valores y nos quedaría que la temperatura en grados Fahrenheit va a ser igual a 9/5 por 444.5 más 32. Y al operar esto nos da que la temperatura en Fahrenheit va a ser igual a 832.1. Ahora, en este ejemplo nos dice que el punto de ebullición del oxígeno es menos 297.35 grados Fahrenheit, que expresemos esta temperatura en Kelvin. Vaya, aquí se da lo que yo les estoy explicando a ustedes anteriormente. Si se fijan, no hay una conversión directa entre Fahrenheit a Kelvin. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, podemos convertir estos grados Fahrenheit a Celsius y después esos Celsius a Kelvin, ¿verdad? O como está la ecuación que yo les expliqué aquí, que sería que la temperatura en Kelvin va a ser igual a 5/9 por la temperatura en grados Fahrenheit menos 32 más 273.15. Pero igual, esto que está aquí es como ir sustituyendo ecuaciones sobre ecuaciones, ¿verdad? Sería como esto de acá y esto de acá. Entonces, cuando nosotros sepamos qué ecuación tenemos que usar, venimos y ya teniéndola, solo sustituimos los valores. Entonces, la temperatura en Kelvin va a ser igual a 5/9 por el valor de la temperatura en grados Fahrenheit, que sería menos 297.35 menos 32 más 273.15. Entonces ya ahora solo operamos todo esto y nos da que el valor de la temperatura en Kelvin va a ser igual a 90.18. Ahora, el oro se funde a 1336 Kelvin. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en grados Fahrenheit? Entonces aquí tenemos que la temperatura en grados Fahrenheit va a ser igual a 9/5 por, igual, ¿verdad? La temperatura en grados Kelvin menos los 273.15 más 32, porque igual nos pide de Kelvin a Fahrenheit. Entonces, ya con la ecuación que nosotros vamos a utilizar, ya solo sustituimos los valores y nos quedaría que la temperatura en grados Fahrenheit va a ser igual a 9/5 por 1336 menos 273.15 más 32. Y esta temperatura en grados Fahrenheit va a ser igual a 1945.1. Ahora, dice a qué temperatura la escala Celsius y la escala Fahrenheit coinciden en la misma lectura numérica. Vale, entonces aquí nos pregunta que cuando la temperatura en Celsius va a ser igual a la temperatura en Fahrenheit. Vale, entonces nosotros conocemos las ecuaciones de conversión. Conocemos la de Celsius a Fahrenheit y la de Fahrenheit a Celsius.
Vaya, la de Celsius a Fahrenheit sería la temperatura en Celsius es igual a 5 novenos por la temperatura en Fahrenheit menos 32. Y la temperatura en Fahrenheit sabemos que es 9 quintos por la temperatura a grados Celsius más 32. Entonces, primero podemos sustituir la temperatura en grados Celsius o la temperatura en grados Fahrenheit en cualquiera de las expresiones anteriores. Entonces, por ejemplo, yo en este caso sustituí en esta ecuación que tenemos acá, en la ecuación 2, y nos quedaría que la temperatura en grados Celsius va a ser igual a 9 quintos por la temperatura en grados Celsius más 32, porque nosotros tenemos que ver a qué punto ambas temperaturas van a ser iguales. Entonces, la sustitución anterior permite tener la expresión en función de una sola temperatura, ¿verdad? Todas la dejamos en temperatura a grados Celsius. Ahora, lo único que tenemos que hacer acá es dejar los términos iguales en un lado de la expresión. Y nos quedaría que la temperatura en grados Celsius, este que está acá está positivo, pasa al otro lado con la operación contraria, que sería restando, menos 9 quintos por la temperatura a grados Celsius, y esto va a ser igual a 32. Entonces acá nosotros podemos sacar factor común, que sería la temperatura a grados Celsius. Entonces nos quedaría la temperatura en Celsius por 1 menos 9 quintos. Esto va a ser igual a 32. Entonces hacemos esa operación y nos queda que la temperatura Celsius por menos 4 quintos va a ser igual a 32. Entonces, esto lo pasamos al otro lado. Entonces aquí ese está, como aquí está multiplicando, ¿verdad? Entonces pasa aquí con la operación contraria. Entonces, este está dividiendo, pasa a este lado a multiplicar. Y este está multiplicando, pasa a este lado a dividir. Por eso en esta parte de acá nos queda como lo contrario. Si aquí estaba 4 quintos, aquí queda 5 cuartos. Entonces ya multiplicamos eso por el 32 y nos queda que la temperatura en grados Celsius va a ser igual a menos 40. Entonces el valor de menos 40 grados va a ser cuando ambas temperaturas coincidan. No sé si tienen preguntas hasta acá. Sí, las conferencias las suben. Vale, entonces vamos a continuar. Vaya, en este ejemplo nos dice que un riel de acero se enfría de 70 a 30 Celsius en una hora. ¿Cuál es la variación de la temperatura en grados Fahrenheit en ese mismo tiempo? Entonces, bueno, nos piden la variación de esta temperatura, pero en grados Fahrenheit. Vale. Entonces, primero vamos a sacar el delta T en Celsius. Entonces, tenemos que la temperatura final va a ser de 30 y la temperatura inicial va a ser de 70. ¿Por qué? Porque estaba en 70 y se fue enfriando hasta 30, ¿verdad? Entonces, inicialmente estaba a 70. Entonces, nos quedaría que el delta T va a ser igual a 30 menos 70. Ese delta T va a ser igual a menos 40 grados Celsius. Ahora, el signo menos indica que la temperatura disminuyó, que era lo que yo les estaba explicando. Ahora, tenemos que convertir ese delta de temperatura en Celsius a un delta de temperatura en Fahrenheit. ¿Y cómo se hace? Con las ecuaciones que vimos acá.
tenemos la temperatura en Celsius y tenemos la variación de temperatura en Celsius y queremos la variación de temperatura en Fahrenheit. Entonces vamos a usar la ecuación 2. Entonces nos quedaría que la variación de temperatura en grados Fahrenheit va a ser igual a 1.8 por el delta de temperatura, pero en grados Celsius. Y vamos a sustituir los valores. Y nos quedaría que delta T, la variación de temperatura en Fahrenheit, va a ser igual a 1.8 por el menos 40 que ya nosotros encontramos anteriormente. Al hacer esta operación nos da que la variación de temperatura en grados Fahrenheit va a ser igual a menos 72. Entonces, aquí dice que la temperatura disminuye en la escala de Fahrenheit en menos 72. Ejemplo 7. Una pared de ladrillo refractario tiene una temperatura interna de 313 grados Fahrenheit y una temperatura exterior de 73 grados Fahrenheit. Ahora nos dice que expresemos la diferencia de temperaturas, pero en grados Kelvin. Entonces, inicialmente, tenemos una temperatura interna de 313 grados Fahrenheit y una temperatura externa de 73 grados Fahrenheit. Entonces, ahora eso, igual, con las ecuaciones que vimos acá, vamos a calcular la variación de temperatura en Kelvin. Entonces sabemos que va a ser con la ecuación 3. Entonces, primero tenemos que encontrar el delta T, pero en grados Fahrenheit, que sería los 313 grados Fahrenheit menos los 73 grados Fahrenheit. Y esto nos da 240. Ahora, ya sabemos qué ecuación vamos a usar, que era la número 3. Entonces nos quedaría que el cambio de temperatura para los grados Fahrenheit va a ser igual a 1.8 por el cambio de temperatura en Kelvin. Entonces el cambio de temperatura en Kelvin, acá como nosotros tenemos esto, pero nos están pidiendo esto. Entonces tenemos que dejar solo esta parte de acá. Este 1.8 está multiplicando, pasa al otro lado con la operación contraria, que sería dividiendo. Y nos quedaría que la variación de temperatura para Kelvin va a ser igual a la variación de temperatura de los grados Fahrenheit entre 1.8. Y vamos a sustituir y nos quedaría 240 entre 1.8. Entonces cuando nosotros hagamos esta operación nos da que la variación de temperatura en Kelvin va a ser igual a 133.3 grados. Ahora, en este ejemplo nos dice que una muestra de gas se enfría de menos 120 grados Celsius a menos 180 grados Celsius. Que expresemos la variación de temperatura en Kelvin y en Fahrenheit. Entonces, primero tenemos que sacar nuestro delta T en grados Celsius. Tenemos que la temperatura inicial va a ser de 120 grados Celsius y la temperatura final va a ser de menos 180 grados Celsius. Entonces, este delta T nos quedaría como la temperatura final menos la temperatura inicial. Esto va a ser menos 180 menos 120. Aquí no se les puede olvidar el signo, ¿verdad? Porque este ya es de la ecuación y este es de la muestra de gas que nos dice aquí, ¿verdad? Que va de menos a menos. Entonces sería menos 120. Entonces, menos por menos, sabemos que es más, y nos quedaría menos 180 más 120. Y eso nos da un cambio de temperatura de menos 60 grados Celsius. Entonces, en este caso, como dice acá, la temperatura va a disminuir en 60 grados Celsius. Si los valores de la variación de temperatura son positivos, significa que la temperatura va a aumentar. Entonces, en el primer caso, nos pide que expresemos esta variación de temperatura en Celsius a Kelvin. Entonces, con las ecuaciones que yo ya les había mostrado anteriormente, sabemos que la variación de temperatura para los grados Celsius y la variación de temperatura para los grados para los Kelvin va a ser igual. Entonces, en este caso, nos quedaría que la variación de temperatura de Kelvin es igual a la variación de temperatura en Celsius. Por lo tanto, la variación de temperatura en Kelvin va a ser igual a menos 60. Ahora, en el segundo nos dice que
expresemos esa variación de temperatura en Fahrenheit. Entonces, igual, con las ecuaciones que yo les mostré anteriormente, sabemos que la ecuación que cumple con eso es la de la variación de temperatura en Fahrenheit va a ser igual a 1.8 por la variación de temperatura en grados Celsius. Ahora, aquí lo único que tenemos que hacer es sustituir, ¿verdad? Y nos quedaría 1.8 por menos 60. Entonces, la variación de temperatura para los grados Fahrenheit va a ser igual a menos 108. Pero también lo podemos plantear de esta forma. Yo les di tres ecuaciones, una que era de Celsius a Kelvin, una que era de Celsius a Fahrenheit, no recuerdo, y la otra de Fahrenheit a Kelvin. Entonces, ya cuando nosotros hemos encontrado la variación de temperatura para los grados Kelvin, podríamos usar esto y encontrar la variación de temperatura en grados Fahrenheit, y nos tendría que dar exactamente lo mismo, como ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Entonces, si se fijan, con ambas respuestas, con ambos procedimientos llegamos a la misma respuesta. Ahora, en este ejemplo nos dice que la acetona hierve a 56.5 grados Celsius y el nitrógeno líquido hierve a menos 196 grados Celsius. Expresa estas temperaturas específicas en la escala de Kelvin y cuál es la diferencia entre esas temperaturas en la escala Celsius. Entonces, tenemos la acetona primero, ¿verdad? Y esa nos dice que hierve a 56.5. Entonces, tenemos que encontrar la temperatura en grados Kelvin. Entonces, usamos esta ecuación, que la temperatura en Kelvin va a ser igual a la temperatura en grados Celsius más 273.15. Y como ya tenemos esta temperatura en Celsius, solo sustituimos y nos quedaría 56.5 más 273.15. Cuando hacemos esta sumatoria, nos da que la temperatura en Kelvin va a ser de 329.7. Ahora, para el nitrógeno líquido, que nos dice que hierve a menos 196 grados Celsius, igual, utilizamos la misma ecuación que ocupamos con la acetona y sustituimos, y nos quedaría menos 196 más 273.15. Entonces, al hacer esa operación, nos da que la temperatura en Kelvin va a ser igual a 77.2. Ahora podemos observar que en ambos casos las temperaturas son positivos porque están en la escala Kelvin, ¿verdad? Y que una es escala absoluta. Entonces luego nos dice que cuál es la diferencia entre esas temperaturas en la escala Celsius. Nosotros tenemos la ecuación del delta de la variación de temperatura, ¿verdad? Entonces, lo podemos encontrar con la variación de temperatura de Kelvin, que sería 329.7 menos 77.2. Entonces, esta variación de temperatura en Kelvin nos da que es de 252.6. Ahora, como ya les había mostrado en las ecuaciones anteriormente, ustedes recuerden que la variación de temperatura en Kelvin va a ser igual a la variación de temperatura en Celsius. Por lo tanto, la variación de temperatura en Celsius, que es lo que nos está pidiendo aquí, va a ser también de 252.5. Bueno, entonces eso sería todo.